Ella es terapeuta espiritual y holística, agitadora de conciencias, acompaña procesos de despertar de conciencia, es counselor psicológico y licenciada en Relaciones Internacionales con un posgrado de Marketing Internacional en la Universidad de Viena. Me encanta cómo se define como una buscadora incansable. Soy un corazón inquieto y apasionado. Busco aprender, busco crecer y mejorarme. Siempre sentí que vine a esta tierra a ayudar a construir un mundo mejor. Y le voy a robar el objetivo, me parece que es uno de los objetivos que tenemos nosotros también con este programa llamado ¿Para qué? Mi objetivo hoy es brindarte atajos para que puedas vivir en la plenitud de tu ser. Otra historia de vida, vamos a conocer, que ha transformado el dolor en amor. La verdad que es un placer enorme recibirla aquí en ¿Para qué? A Carmen Burone. Carmen, Ezequiel Sili, Charly Navarro y Mane, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Ezequiel, hola Mane, ¿y quién me falta? Charly. Y Charly, hola a los tres, gracias por la invitación. No, por favor, un placer enorme poder compartir esta charla contigo. Justo tuvimos la primera hora hablando de muchos temas que iban desembocando en el despertar. Y antes de llegar al despertar, que me gustaría hablar contigo, en tu caso la vida es un antes y un después de ese 13 de enero del 2018. Sí, yo creo que es un antes y un después antes aún, ¿eh? Ajá. Creo que tengo muchos, si yo hiciera una recta histórica desde que nací hasta el día de hoy, como nos hacían hacer en el colegio, y si separase mi vida en temporadas como son las series hoy en día, tengo varias temporadas. Y hay una temporada que es muy fuerte, que es a partir del 12 de octubre del 2007, que nace mi hija Alma, Sí. Y el 13 de enero del 2018 es el día que ella muere. Entonces, esa es la temporada que me transformó por completo. Vamos a contar un poquito la historia de Alma. Alma nace con síndrome de Down. Hemos tenido ya hace unos programas atrás a la gente de Down is Up, y la verdad que estuvimos hablando justamente y tratamos de empujar desde este programa todo lo que tenga que ver con concientizar, bueno, con todo lo que tenemos que como sociedad tenemos que todavía trabajar mucho. Y después pasó lo del accidente, como decías vos, el 13 de enero del 2018, en donde fallece tu hija. ¿Pudiste encontrar un para qué de la partida de Alma? Creo que, primero me sucedió como a cualquier ser humano que de golpe te nace un hijo con discapacidad. Cuando te nace no te lo esperás, porque es algo que no esperamos las mujeres, por lo menos cuando estamos embarazadas, lo único que queremos hacernos es la transferencia nucal, esa para ver si nuestro hijo viene con algún problema, y lo que nadie quiere enterarse es que tiene una discapacidad. Cuando ahí tuve que hacer ese ejercicio de, la primera pregunta siempre es ¿por qué me tocó a mí? Pero una vez que salís de ese shock, de esa piña de tipo ¿por qué me tocó?, la forma de realmente aceptarla y convertirla en un proceso de sanación es entender el para qué me tocó a mí. Yo entonces cuando Alma nació y nació con discapacidad, hice el proceso para entender para qué me había tocado a mí tener una hija con discapacidad, más allá de tener que acompañarla a lo largo de su vida con lo difícil que es vivir en un mundo cuando tenés una discapacidad, ¿no? Y cuando yo encontré esa primera vez esa respuesta, a mí me sirvió muchísimo para ampliar la mirada. Cuando ella parte, cuando es el accidente y ella muere, obviamente como yo ya había cursado la materia hacia 10 años antes, rápidamente el atajo fue ir rápido hacia el para qué, ¿no? ¿Para qué estoy viviendo ahora de vuelta esto? Pues yo pensaba que ya mi misión de vida iba a tener que ver con ayudar a concientizar con respecto a la discapacidad, y se iba a tratar probablemente de todo el tiempo estar ayudando a allanar caminos a la discapacidad, ¿no? Pero cuando ella parte me doy cuenta de que como que esa misión de vida dejó de ser en sí misma una misión de vida, y digo, ¿para qué partió? Y ahí es donde yo siempre cuento que en ese mismo momento, ese mismo día, pues fue un accidente largo y para mí fue mi noche oscura del alma. Esa misma noche de todo ese accidente, donde tenía a mi otra hija también internada porque estaba en el mismo accidente con el cráneo partido y también en riesgo de vida, empecé a ver la vida de Alma
desde que nació hasta ese instante. Y la frase todo el tiempo que se me venía al corazón era: ¿y ahora qué vas a hacer con el amor que te sobra? Porque una mamá de discapacidad puede entenderme desde la cantidad de músculo que sacás cuando te convertís en una mamá de un niño con discapacidad. Entonces tenés músculos por todo el cuerpo, por el alma, por las emociones, y decís, ¿y ahora para qué las tengo? Y cuando realmente me di cuenta que qué iba a hacer con todo ese amor que me sobraba, que era el que me había entrenado alma, fue cuando pude entender la razón por la cual yo me había quedado en este planeta, porque si no, me podría haber muerto de la tristeza de que se había muerto ella. Claro. Y si había quedado, tenía que haber un para qué. Y mi para qué se transformó hoy en lo que es mi unicornio, mi deseo de vivir o mi pasión por vivir, y es acompañar otros procesos de despertar en conciencia y para que otras personas puedan encontrar el para qué de sus vidas. ¿Para estos momentos uno se puede preparar de alguna manera? Uno no se da cuenta que se prepara, pero sí se prepara. Yo creo que con empezar a vivir con más conciencia, con empezar a entender o hacerse las preguntas esenciales, que para mí son: ¿quién soy? ¿Cuáles son mis dones? ¿Y para qué estoy en esta vida? Empiezas a preparar para jugar mejor el juego. Los golpes son los golpes, te van a doler, por supuesto. Lo que pasa es que ya tener el camino transitado de responder esas 3 preguntas amortigua mucho el golpe, y por lo menos sabes que no vas a quedar knockout, que vas a tener un poco de resto para volver a ponerte de pie. ¿Es tan importante encontrar la primera pregunta que hiciste, el propósito de nuestra vida? Para mí sí. O sea, a veces cuando vos estás corriendo atrás de la zanahoria y pensás que la zanahoria es comprarte una casa, comprarte un auto, viajar, y cuando a eso llegaste y lo lograste, lo que a mucha gente le pasa, lo que nos pasa, es que te das cuenta de esto era la vida, esto tampoco era, o sea, conseguir la casa, conseguir el auto, el viaje, y sentís un vacío tan grande, pues decís que mirá, 80 años o 50 años más de vida y es solo esto se trataba. Entonces, cuando vos encontrás ese para qué, cada día de tu vida tiene sentido, porque vos estás aportando tu pequeño grano de arena, que si mañana te vas, tuvo sentido que hayas pasado por este planeta Tierra. Siempre me pregunto, cuando escucho estos testimonios tan importantes como el tuyo, ¿hace falta pasar por una crisis, por un acontecimiento tan profundo para poder pegar ese volantazo en nuestras vidas? No, yo creo que yo soy las más cabezas duras de todas, ¿eh? Yo soy de las peores alumnas, siempre lo digo, pero no me tomen a mí como referencia, porque yo tuve que pasar por golpes que fueron gigantes, porque si no yo no despertaba. Pero se puede despertar de forma más suave. Por supuesto que el despertar es una crisis y es un sacudón. A veces te lo puede producir el que te echen de un trabajo, te lo puede producir que te corte un novio, que te deje un marido, que te sea infiel tu mujer. O sea, crisis un poco más pequeñas, que vos digas, pará, lo que estoy viviendo, ¿es real o es un cuento, que era el cuento de mis viejos, de los mandatos familiares y de la sociedad, que no tiene nada que ver con lo que yo quiero y deseo hacer en esta vida? Aquel que nos está escuchando y ha pasado por situaciones similares, hemos hablado ya en programas anteriores con gente que le ha costado unos años transitar el duelo. ¿Se puede realmente puede sanar heridas tan profundas para seguir adelante? Yo me acuerdo que cuando sucedió, el dolor es una herida, es como una herida de cañón de bala que te atraviesa el cuerpo y no podrás respirar, Ezequiel. Es un dolor que nunca sentiste en tu vida, quedaste vivo. Quedaste vivo y dices, pero ahora prefiero morir que tener que vivir con este dolor. Y cuando me dijeron a mí, yo no tenía que aprender a vivir con este dolor, dije, Dios mío, es injusto que me toque vivir con este dolor, prefiero morirme. Lo que va pasando es que vos, como todo en esta vida, te vas adaptando a ese dolor, vas encontrando, vas haciendo el duelo, y el día que vas procesando el duelo, que dura, no lo que los manuales dicen, lo que cada uno
lo puede hacer durar o lo puede procesar. Hay gente que no lo procesa nunca, hay gente que lo procesa en 10 años, hay gente que lo procesa en 3. Cada uno tiene su propio ritmo, ¿no? Una vez que procesas el duelo, ese dolor que yo te digo que es insoportable puede llegar a reducirse al 50%. Pero ponele que lo hiciste en tiempo récord, que fueron 3 años, por ejemplo, en tiempo récord real, ¿no? Vos ya en 3 años te acostumbraste a vivir con ese dolor, entonces tuviste que hacer un montón de cambios y ajustes en tu propia vida para poder aprender a caminar con ese dolor, porque por fuera ese dolor no se te ve, pero por dentro vos estás rota y desangrando de forma permanente, pero la gente no tiene ni idea. En la calle lo vas a hacer un tragante, te subes al colectivo y la gente no tiene ni idea de lo que te pasa. Entonces es como que tenés que rearmarte. Hay muchas partes tuyas que se mueren en ese mismo instante, muchas partes que no van a estar. Es como si hubieras perdido una pierna y aprender a vivir con una sola pierna y transitar la vida con una sola pierna, y ir acomodándote hacia en esa nueva realidad. Y por supuesto que con la zanahoria de encontrarle el sentido, ¿y para qué? Porque si no, te aviso que no querés vivir en la vida. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo, Carmen, cómo juegan en este transitar este camino el silencio y los momentos de estar solos? Y son claves. Para mí, yo lo recomiendo en cualquier crisis. O sea, para mí el silencio y la soledad son aliados, verdaderos aliados, en donde sos vos y tu propia intimidad en crudo. Y realmente para poder hacer un trabajo que es titánico, que es volver a mirarte, después de semejante disparo al corazón, que ver todas tus heridas y poder volver a empezar a reconstruirte y ver cuáles partes rotas quedaron en el piso y si vale la pena levantarlas o no. Y solo vos sabés si querés levantar esa parte, ya la dejás tirada en el piso y pasó a ser parte de tu identidad de la temporada anterior. Realmente necesitas mucha soledad y silencio, porque, por ejemplo, mi mamá, que es el ser más amoroso del planeta, me decía: yo quiero que vuelvas a hacer eso, y me mostraba una foto donde yo estaba sonriendo, riéndome carcajadas, ¿no? Yo miraba esa foto y yo sentía que esa Carmen había muerto. Mi mamá de corazón quería que vuelva a esa Carmen, pero yo, Carmen, por dentro estaba con una tristeza que no me salía a volver a sonreír, no me salía a volver a ilusionarme. Entonces, por más que mi mamá quiera decirme lo mejor que me pudo haber dicho, a mí me estaba rajuneando la vida. Entonces es muy difícil que te acompañen en una situación así, porque cualquier frase, por más bien intencionada que venga, puede estar rajuneando la vida. Entonces, más allá de que hay que ir con alguien que te acompañe, por lo general, alguien que sepa de duelo, pero no es que sepa el duelo con respecto a un manual, que haya vivido una muerte para saber cuáles son las frases que no se dicen nunca, cuáles son las frases que pueden llegar a rajunear por más buena intención que tengas y por más amor que tengas, porque es un proceso tan doloroso que son unos pocos los que se animan a estar sentados en esa oscuridad total que implica ese dolor. Carmen, Charlie habla, ¿cómo te va? Hola Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, realmente me estoy quedando sin palabras porque estás nombrando las cosas por su nombre primero, a la dificultad, al dolor, al qué hacer con todo ese amor. Y la pregunta que por ahí me surge a mí es: mi hijo me dijo que cuando yo tengo Parkinson, y me dice: yo no sería yo si no tuviera Parkinson. ¿Vos no serías Carmen si no te hubiese pasado lo que te pasó con Alma? Absolutamente, absolutamente. Alma vive en mí y Alma dejó su huella y su marca, y yo no sería quien soy hoy si ella no hubiera nacido en mi vida y ella no hubiera partido. Y muchas veces no, siempre, Charlie, y yo cada vez que arranco las clases de la formación, miro su foto enciendo una vela y le digo: por vos, mi amor, esto es por vos, vamos juntas. Y a partir de ahí arranco la clase. Yo soy de los que piensan que la gente que se nos va cambian solamente de plano, ¿no? Nos siguen acompañando y muchas veces hasta más presentes que antes. Totalmente. Un poco estás contando justamente eso, ¿no? Con Alma, que la tenés presente en casi todas las actividades de tu día y que
uno la tiene ahí al lado, ¿no? Totalmente, y además no solamente que ahí fui amorosa, con este pedido que le hago, esto es por vos, mi amor, a veces la tengo sonando y digo, anda a ayudar a tu hermana que se olvidó el celular en el colegio y probablemente desaparezca. Cuidás ese celular, porque doy órdenes como madre. Claro, te juro que Luna vuelve al colegio y el celular está en el banco donde lo dejó, cosa inédita, pero yo sé que Alma va y la cuida a su hermana como nadie. Qué linda. Contanos sobre los talleres que vos estás realizando un poco en función de lo que estamos hablando. ¿En qué consisten y a quiénes van destinados o cómo va llegando la gente, digamos, a tomar contacto contigo? A ver, lo que yo armé quizás es mi propio camino, que yo lo hice de forma autónoma y autodidacta, y que yo siento que lo que yo había necesitado cuando salí del colegio no existía. Y yo hubiera necesitado este camino de autoconocimiento primero y después de ampliación de conciencia. Entonces, este programa de Awakeners, que es el que yo hago, es en un primer año todo autoconocimiento para poder responder estas preguntas. Yo te digo quién soy, cuáles son mis talentos y para qué estoy en esta vida, a través de varias herramientas distintas, pero todas llegan al mismo lugar. Entonces es como una confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación, que tus dones son unos, tus talentos son unos, tu visión de vida es una, o sea, y lo que pasa es que muchas veces necesitamos que nos machaquen muchas veces lo mismo para que nos entre la bala, ¿no? Sí. Entonces ese es el recorrido del primer año. Y después en el segundo y tercer año, cuando lo hacemos de manera virtual, es un recorrido que tiene que ver con darte cuenta que sos mucho más de lo que eras. Por ejemplo, en el segundo año ya tienen Reiki 1. ¿Para qué es el Reiki 1? El Reiki es una herramienta que vos te convertís en autosanador. El Reiki 1 es para ser autosanador. Vos te podés sanar a vos misma. ¿De qué manera te sanás? Armonizándote. Lo que hace es que te abre los canales de las manos, como para que vos puedas darte energía a vos misma. Hay toda una técnica, ¿no? Por supuesto, entonces armonizar todos tus chakras. Porque cuando nosotros nos enfermamos, tiene que ver con que nosotros estamos desarmonizados. Entonces, la forma de prevenir la enfermedad es vivir armonizados. Y qué mejor manera de, además de tener un montón de buenos hábitos, pero también saber que con tus propios manitos vos te vas haciendo reiki en tu cuerpo y te vas armonizando. Cuando salimos a la puerta de casa, nos tocan bocina y ya nos empezamos a desarmonizar. Entonces es como que la vida está toda preparada para estar desarmonizados. Entonces, esto de darte cuenta que existen maneras que nunca te las contaron quizás, de vos generar tu propia sanación, como por ejemplo la alimentación consciente. Si vos comés de forma consciente y entendés qué es lo que a tu cuerpo le hace bien, probablemente también lo pensamos. Entonces, es todo un trabajo de que la salud la podés conquistar vos y la podés crear vos. O sea, tu futuro lo podés crear vos. O sea, en tanto cuerpo, alma, espíritu, cuerpo, mente y alma, en los tres carriles saber que vos sos el arquitecto de tu propio destino y que vos podés ingerir en qué va a suceder. Si a mí me sucede que me enfermo, miro 3 minutos antes para ver qué me desarmonizó, razón por la cual probablemente mi cuerpo sea esa respuesta. Carmen, ¿te podés mover un segundito? Te estamos perdiendo un poquito la señal. Sí, como no. Ahí está, ahora estamos mejor, sí. A ver si me escuchan un poquito mejor. Sí. Perdón. Te he escuchado que las mujeres son las que primero hacen este trabajo de introspección y de este camino más que los hombres. A ver, a mí me ha pasado, esta es mi experiencia, sí. Y a mí me ha pasado, capaz que soy yo la que radio y que favoritismo que tengo con las mujeres, y es muy probable, ¿no? Yo nací en una casa que tenemos 4 mujeres, fue el colegio solo de mujeres, entonces claramente tengo mucha afinidad con las mujeres, y probablemente inconscientemente las he convocado sin darme cuenta primero a las mujeres. Pero también son las mujeres las primeras que cuando están maternando o están en crisis, empiezan a hacerse preguntas, este malestar de no estoy bien, y se hacen las preguntas y quieren empezar a investigar por las respuestas. Sí. El hombre, pobrecito, en esta sociedad patriarcal, machista, en donde estás muy preocupado por cómo producir para abastecer
adulto no tiene tiempo muchas veces de hacerse las preguntas importantes. No quiere abrir esas puertas, que quizás tiene que hacer mucho laburo para encontrar las respuestas, porque probablemente sus amigos, nadie, los otros hombres, si se juntan a tomar una cerveza o con un asado, es para hablar de política o para hablar de lo que estamos viviendo en el país, que en realidad son todos temas que no llegan a nada, o sea, es tema para hablar y nada más, pero no tienen ganas de preguntarse si realmente, o sea, ¿tiene sentido lo que hago en esta vida? Porque probablemente los amigos lo miran y dicen, vuelvo a tomar toda cerveza, Sí, o sea, no tienen ganas de hablar de eso. Totalmente. Entonces el hombre pobrecito, por esta presión de tener que trabajar tanto y ser sostén de hogar en este modelo, y llega más tarde la pregunta, pero ¿sabes qué? Llegan. A los 50 llegan. Sí, sí. Somos un ejemplo de que sí, a una determinada etapa de nuestra vida empezamos a hacernos todas ese tipo de preguntas. Quería, para ir cerrando primero, que des vías la gente que te pueda seguir, pueda un poco informarse sobre todo esto que estamos charlando, lo puede hacer a través de alguna página, alguna red social. Sí, a través de @Carmen Burone, eso es en Instagram, y en una página es carmenburone.com.ar. Perfecto. Y las 3 preguntas en la cual, digamos, uno empieza a trabajar ese despertar es: ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y cuál es mi misión? Es así. ¿Quién soy? Sí. La 1. Sí. La 2, ¿cuáles son mis talentos o mis dones? Perfecto. Porque uno tiene que entender, o sea, con qué cuenta para poder cumplir después la tercera pregunta, ¿cuál es mi misión en la vida? Hay una correlación perfecta entre, yo siempre digo, es como si hubiéramos bajado a la tierra con una cajita de herramientas, o sea, tenemos que ir a ver qué nos tocó dentro de esas cajitas de herramientas. Si a vos te tocó martillo, o sea, probablemente si serrucho, martillo, y bueno, seas un carpintero, si te toca serrucho y martillo, no te van a mandar a ser bailarín. O sea, hay una correlación directa entre tus talentos y la misión y tu misión de vida. Claro. Por eso, que si vos laburás desde tus talentos, no es trabajo, porque a vos no te cuesta nada desde tu don. Seguro. Y realmente esa es tu singularidad, porque no te cuesta, te sale fácil, lo tenés dado. La verdad que es un placer enorme poder escucharte, Carmen, y hablar estos temas que tanto nos gustan y tratamos todos los lunes de ir desarrollándolos. Y el ejemplo, nosotros hablamos mucho de la cajita de herramientas con la cual venimos, pero que tratamos a través de este programa y a través de escuchar gente como vos, de que esa caja de herramientas se vaya agrandando de a poquito y que tengamos también otras herramientas que nos permitan vivir mejor, darnos cuenta, tener este despertar de conciencia, empezar a estar presentes en el presente, como decimos, y muchas cosas más. Así que un placer enorme haber disfrutado todo este tiempo escuchándote. Seguramente vamos a tener un nuevo contacto, te vamos a estar molestando porque realmente son temas que nos gustan, nos preocupan y nos interesa mucho que la gente tome contacto como decimos, entre toda esa vorágine del día a día, que podamos tener un rato para poder pensar y para poder empezar a darnos justamente el valor que tenemos que tener cada uno como personas. Así que gracias por haber pasado por Para Qué, Carmen. Gracias a ustedes 3 por la invitación. Cuando quieran estoy a su servicio. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Con nosotros, Carmen.